de la noche, qué gusto que esté en nuestra sintonía en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Este día le vamos a mostrar en la próxima hora y media las noticias más importantes de este día y una de ellas usted la tiene ahí en pantalla. Y es parte de las declaraciones que el presidente de la República, Nayib Bukele, está brindando desde Casa Presidencial sobre la situación del agua potable. En unos segundos nos vamos a enlazar precisamente hasta ahí donde uno de nuestros equipos le está dando cobertura para escuchar cuáles son sus declaraciones. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. En efecto, es Enrique López quien se encuentra en la Casa de Gobierno, lugar como ya mencionaba Roxana Webb. El presidente de la República hace unos segundos ha iniciado la conferencia de prensa para decir cuáles serán las medidas que se van a estar implementando durante los próximos días. Ya vimos que se ha realizado una serie de recorridos en la zona metropolitana de San Salvador, donde se ha estado abasteciendo de agua potable a diferentes colonias. Se podrían contabilizar más de 130 durante los últimos días. Y también tenemos en recuadro a Manuel Burgos. Él se encuentra desde Marruecos y le está dando seguimiento a una visita oficial que está realizando el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, en busca de cooperación y acuerdos con las autoridades e inversionistas de ese país para que puedan visitar en los próximos días San Salvador. De hecho, ya se hablaba ahora por la tarde que antes de finalizar este año se estaría teniendo la posibilidad de una visita para poder generar más inversión acá, precisamente en la zona capitalina, y en El Salvador también han hablado sobre las expectativas que tienen del proyecto Surf City, que es uno de los estandartes que está presentando el gobierno del presidente Nayib Bukele. Pamela. Así es, sin duda alguna son temas muy importantes que vamos a estar abordando esta noche, por eso los invitamos a que nos sintonice durante esta hora 30, llena de mucha información. Y desde ya saludos como siempre a los que están conectados a través de nuestra red social Facebook. Siempre tenemos a muchos que se informan a través de esta página y por supuesto también se pueden quedar con nosotros porque la información que nos tiene Enrique López, tanto como Manuel Burgos, también va a llegar hasta sus hogares, hasta donde ustedes pues están sintonizando Noticiero Hechos, emisión estelar. Así que buenas noches, espectáculos y deportes tampoco harán falta. Estamos a la espera todavía de ver cuáles van a ser los anuncios que va a oficializar el presidente de la República. Todavía estamos a la espera de ver cuáles van a ser las medidas específicas que van a tomar. Hemos visto que se generaron diferentes descontentos, básicamente por la limpieza que se está realizando en las diferentes tuberías de San Salvador y también por la proliferación de algunas algas que incomodó de una u otra manera a la población que reside en la zona metropolitana de San Salvador. Las autoridades han alertado que de hecho o han dicho que no existe ningún peligro en el consumo de esta agua, una situación que también ha sido no tan bien vista, digamos, por la población, pero para eso es que el mandatario está listo ya para anunciar cuáles serían las medidas que se estarían tomando en esta ocasión. Algunos estaban solicitando que se hicieran algunos estudios científicos para determinar si en efecto estas algas podrían ser dañinas para la ciudadanía o no habría ningún inconveniente. Vamos de inmediato a ver qué es lo que está sucediendo en Casa de Gobierno. Generalmente tiende a tener más con el flor o algo y no con este olor extraño que la gente empezó a percibir el día miércoles y jueves, porque todo el viernes te fue la mayoría de anuncios. Entonces, este es un video. Bueno, aquí, como pueden ver acá, este es más o menos, este es el agua con las algas. El agua no llegó así a las casas, como la están viendo, ese color verde que está ahí, porque pues por eso luego pasa por un proceso de purificación en la planta potabilizadora. ¿Cuál es el problema? Que el proceso de purificación, si bien limpia los sólidos, de eso no limpia lo químico. Y por eso es que el agua llegó con mal olor y mal sabor.
Incluso aquí, como ustedes pueden ver, esta es una de las pilas, a la par hay otra. Que fue la que entró, y esa al purificarse dio el resultado del agua que la gente que se abastece de la planta potabilizadora de Las Pavas, que son aproximadamente 1.2 millones de personas, pues sintieron el sabor y el olor en su mayoría, y en algunos casos se reportó también color. Ahora, cuando se descubrió el tema por las denuncias de la población, pues fuimos a la planta y se determinó de que efectivamente había un exceso atípico generado por una proliferación de las algas mucho mayor a la normal que puede tener el río Lempa. Hay varios factores que tienen que ver con la proliferación de las algas. Uno de ellos es el cambio climático, y entonces al haber más energía solar pues se reproduce más rápido las algas. Sin embargo, pues debimos de haberlo previsto antes. Al no preverlo, se dio la situación que se dio. Cuando se descubrió el tema, se empezó a tratar de eliminar las algas, inyectándole aire a las algas, y se descubrió que efectivamente eso era lo que estaba pasando. Aquí pueden ver, este es un video. Estas es la emulsión de las algas cuando se le inyectó el aire. Entonces ahí confirmamos la contaminación y aquí están las algas que se encontraron. Esta fue la principal, el Lichospermum, y luego las otras, Pediastrum. Y bueno, ahí están los filtros y lo que se hizo. Y ahora tuvimos que pedir ayuda de países amigos, vinieron técnicos de países amigos, incluso hemos estado hablando con los cuerpos de ingenieros de varios países amigos que vinieron a apoyarnos, y el día domingo se encontró la solución teórica, y se ordenó, porque no había en existencia en El Salvador, una cantidad de sulfato de cobre. El sulfato de cobre era lo que nosotros hipotéticamente creíamos que iba a eliminar las algas. Eso se probó hasta ayer en la noche, porque ayer en la noche ingresó el producto y se probó ayer en la noche en los laboratorios, allá en la planta potabilizadora de Las Pavas. Pero cuando yo publiqué ya tenemos la solución, y efectivamente se comprobó. De hecho nos recomendaron 4 miligramos por litro. Pero comprobamos que con 1 miligramo por litro de sulfato de cobre, que es 4 veces menos de la dosis que se le puede poner, se eliminaba, la alga se destruía por completo. Entonces, inyectamos el sulfato de cobre en el agua, y todas las algas se eliminaron por completo. Ya ahora ya no debe haber problema de mal olor, ni mal sabor, ni mal color tampoco. Y si alguna gente todavía reporta que lo tiene, es por la distancia. ¿Son cuántos kilómetros? Son 45 kilómetros entre la planta potabilizadora al tanque de distribución, más la cantidad de kilómetros del tanque de distribución a los diferentes municipios y colonias y comunidades del Gran San Salvador. Entonces, evidentemente puede tardar algunas horas, son 15 horas solo los 45 kilómetros, más el resto de horas en llegar, pero básicamente el problema de la proliferación de algas está totalmente eliminado. Ya no hay mal sabor, ni mal olor, ni mal color como resultado de la proliferación de estas algas que están eliminadas. La ventaja ahora es que esto no va a volver a suceder porque ya sabemos que puede pasar, ya tenemos el producto para eliminarlas, y de ahora en adelante vamos a estar monitoreando constantemente que antes de que se dé tener la solución y no esperar a que la población denuncie. Ante esto queremos pedir disculpas como gobierno, porque debimos de haber actuado más rápido. Gracias a Dios no tenemos incidencia de enfermedades gastrointestinales, ni en la red pública de salud, ni en el Seguro Social. Por lo tanto no hubo una afectación a la salud de la población, pero definitivamente no debimos de haber permitido que
que el problema pasara tantos días sin resolverse. Sin embargo, pusimos nuestro mayor esfuerzo y logramos resolverlo hasta ayer en la noche. Pero créanos que el gobierno puso todo su esfuerzo y dedicación a tratar de resolverlo y ya se resolvió. No era algo que había pasado y por lo tanto era difícil saber la solución. Sin embargo, ahora ya la sabemos y no va a volver a pasar. Luego, ahora, ¿por qué hemos buscado esta mesa y no simplemente dar una conferencia de prensa? Porque cuando activamos el plan de contingencia, que fue básicamente repartir agua, tanto en pipas de agua como agua embotellada a la población, pipas para lavar, para lavar la ropa, para etcétera, y agua embotellada para beber, sí se resaltó mucho un problema que El Salvador tiene históricamente, y es el problema del desabastecimiento de agua. Entonces, nosotros podemos anunciarle a la población que se ha terminado el problema de las algas, pero a la vez continúa un problema histórico que hemos tenido toda la vida, que ha tenido El Salvador desde su fundación, que hemos tenido yo desde que recuerdo, y creo que ustedes igual lo pueden verificar, este problema de desabastecimiento. Y eso no solo ocurre en el Gran San Salvador, sino que en todo el país. Por lo tanto, nosotros planteamos un plan de contingencia el día sábado, que arrancó el día domingo en la mañana, que fue para distribuir agua, y como no sabíamos cuándo iba a terminar el problema de las algas, lo planificamos, lo presupuestamos y los recursos los alocamos para hacer el plan de contingencia hasta el domingo, hasta el próximo domingo. Ya no hay problema de algas, ya no hay mal olor, ya no hay mal sabor, ya no hay mal color, pero ya que tenemos presupuestado, ya que tenemos los recursos, ya que tenemos el cronograma, ya tenemos los turnos, la distribución, etcétera, vamos a continuar con el plan de contingencia, y no lo vamos a enfocar en las comunidades que reciben agua, porque van a recibir bien el agua, sino que vamos a enfocarlo en las comunidades que tienen problemas de desabastecimiento histórico. Creo que eso va a servir, ya que es un recurso que ya estaba asignado, creo que esto va a servir mucho para paliar un poco esa crisis histórica que tiene nuestro país de desabastecimiento. Evidentemente esto no es una solución permanente al problema, pero es un alivio para las familias y lo hemos sentido en el territorio. Cuando nuestros ministros y nuestros funcionarios han ido al territorio, la gente les dice, pues mire, yo no tuve problema de agua sucia porque simplemente a mí no me viene agua ya hace 3 años, o a mí no me viene agua ya hace 20 años, o a mí no me viene agua ya hace 3 meses, o desde hace siempre. Entonces, creo que ya que tenemos los recursos, tenemos el dinero ahí, tenemos el agua embotellada, tenemos las pipas disponibles, tenemos el cronograma, tenemos los turnos, etcétera, pues continuemos y den de todos modos el dinero al pueblo, que llegue al pueblo y que sirva como un paliativo temporal a una crisis histórica. Así que hacemos el anuncio de que vamos a continuar con la distribución y el plan de contingencia hasta el día domingo, en la noche, como un paliativo temporal a una crisis histórica. Pero yo creo que es hora de que, si bien, y yo lo dije cuando lanzamos el plan de despegue económico, si bien es un problema histórico, y ustedes lo saben, que nunca nuestro país ha tenido una distribución de agua correcta, una calidad en el agua, nuestras tuberías tienen un 60% de fugas, la mayoría de tuberías están oxidadas, hay gente que recibe agua, bueno, incluso en la misma planta potabilizadora de Las Pavas, fuera del problema de algas, tienen problemas de sedimentos que son por la deforestación en la cuenca del río, están problemas de agroquímicos, problemas de todo tipo de afluencias que llegan al río Lempa. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que resolver potenciando una planta potabilizadora del siglo XXI y no lo que tenemos ahorita, que es una planta abandonada con tuberías viejas, oxidadas, que no pueden ni siquiera abastecer, mucho menos garantizar la calidad del agua que merece nuestra población. Así que hemos hecho un plan y aquí vamos a conformar la mesa para trabajar arduamente en esto para solventar el tema de abastecimiento de agua y solventar el tema de la calidad del agua potable que merece nuestra población.
Y aquí, para ello, hemos convocado al Ministerio de Defensa, hemos convocado a Protección Civil, hemos convocado al Ministerio de Obras Públicas con Fovial, hemos convocado a FONAES, hemos convocado al Ministerio de Medio Ambiente, hemos convocado al Ministerio de Hacienda, a ANDA, por supuesto, y bueno, la gente que coordinará aquí de Casa Presidencial, comisionado para proyectos estratégicos, porque tenemos que resolver ya el problema del agua. Evidentemente no es un tema que lo vamos a resolver en un día ni en dos, pero es un tema que tenemos que resolverlo. El gobierno anterior no lo hizo, yo lo dije en el plan, cuando lanzamos el plan de despegue económico, cuando no mencionen al gobierno anterior como excusa, porque la gente no cambió gobierno para tener lo mismo, la gente cambió gobierno para tener algo distinto. Y entonces venir a decir, es que el gobierno anterior nos dejó la planta abandonada. Bueno, si lo quieren decir, como les dije anterior, díganlo, pero a la par la solución. Entonces, yo necesito que la planta potabilizadora de Las Pavas, yo sé que se han hecho algunos arreglos, pero no son ni el 1% de lo que se necesita. Yo necesito que la planta potabilizadora de Las Pavas se le meta al 100% para tener una distribución de agua completa para el Gran San Salvador. Y las zonas que no pueden ser abastecidas con la planta de Las Pavas, pues tenemos también el proyecto de la potabilización de la planta potabilizadora del agua que se bota del lago de Ilopango, y tenemos también el proyecto de la apertura de pozos. ¿Cuántos pozos se han abierto y revitalizado en lo que vamos ahorita, Fred? 47. ¿Cuántos vamos a perforar este año? 100. Esos 100 pozos, ¿a qué áreas esos 100 pozos, qué porcentaje va a cubrir de la distribución? ¿Un 10%? El porcentaje que va a cubrir todos estos pozos que vamos a perforar, solo en el área metropolitana va a ser alrededor de un 10% de lo que tenemos, y vamos a mejorar la distribución, y van a ser áreas específicas en donde ya no van a tener complemento de Las Pavas. Van a estar independizados de Las Pavas. Exactamente. Y entonces cuando incrementemos la capacidad de potabilización y distribución de Las Pavas, a eso hay que sumar el 10% que ya no vamos a usar en estas comunidades y vamos a poder distribuir a otras comunidades. Así es, como por ejemplo el pozo de la colonia Guayacán de Soyapango, a ellos se les daba agua una vez cada 10 días, y con el pozo que rehabilitamos, con el problema que tuvimos en Las Pavas, ellos tuvieron agua todos los días, y han tenido agua todos los días desde octubre del año pasado. Y todos deberían tener agua todos los días, pero no debería ser algo específico. Así es. Entonces, necesitamos que trabajemos el proyecto de Las Pavas, y yo necesito que paulatinamente la gente vaya sintiendo la mejoría, ya sea con la apertura de un pozo o con el mejoramiento de Las Pavas o los otros sistemas de distribución en el país, porque recibimos denuncias de Sensuntepeque, por ejemplo, que está totalmente, sí, está en Cabañas, pues están totalmente nada que ver con Las Pavas. Sin embargo nos decían, miren, nosotros no tenemos agua, acuérdense nosotros también. Y lo que hemos destapado aquí, creo yo, es una caja de Pandora, porque realmente cuando vemos realmente la necesidad de agua, Las Pavas se queda corta. El país necesita que nos volquemos a abastecer de agua, y eso requerirá varios proyectos. Ahora, en la planta potabilizadora del lago de Ilopango, ¿cuánto va a ser la inversión ahí? Esa va a ser una donación, pero ¿cuánto se va a invertir? Ronda los $80 millones. 80 millones, eso no vamos a pagar nada, nada. Va a ser una donación. Ok, de esos 80 millones, perdón, de esa planta de 80 millones, no vamos a necesitar abastecer el Gran San Salvador, porque ya va a estar abastecido por Las Pavas y por los pozos que se van a perforar. Una parte lo que vamos a ganar con la potabilización del lago es que las Altavistas, que es una zona, bueno, la mayoría se dieron cuenta como son más de 50,000 viviendas que hay ahí, le damos un servicio malísimo, reciben agua una vez cada 7 días con lo poquito que tenemos, y con el lago de Ilopango van a tener agua todos los días. Las Altavistas, Cimas de San Bartolo, Cumbres de San Bartolo, Soyapango, San Martín, y vamos a poder... Bien, cuando son las 8 de la noche con 19 minutos, escuchábamos parte de las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, después de la crisis del agua que se registró desde la semana pasada. Varias cosas importantes dijo durante esta noche, en la que daba detalles sobre la situación del agua potable. Primero, dijo que como gobierno pedían disculpas
Y cito, no debimos de haber permitido que pasara tanto tiempo esta situación. Otra de las cosas importantes que dijo es que el miércoles hubo un ingreso atípico de algas de la planta Las Pavas y el domingo se encontró la solución y se ordenó entonces comprar el sulfato de cobre. Eso se colocó en el agua y todas las algas se eliminaron. Entonces el agua potable ya debería de estar cayendo de manera normal, según lo decía el presidente de la República. Algas muertas producen el mal olor y sabor del agua, mueren porque no recibe el sol y se van al fondo del tanque, y había un exceso atípico, dijo el mandatario, aunque aseguró que la situación ya debería de estar normal. Ahora bien, el sulfato de cobre es un químico que se utiliza específicamente como fungicida. Ese es el que suele utilizarse, por ejemplo, en las piscinas para evitar la generación de hongos, y las autoridades han dicho que es precisamente lo que van a aplicar en la planta potabilizadora de Las Pavas para eliminar pues estas algas que estarían ocasionando esa tonalidad, ese sabor y ese olor atípico en el agua que se estuvo recibiendo. El plan de contingencia continuará, según lo ha dicho el mandatario, para llevar el agua a aquellas zonas donde, si bien no se vieron afectadas, pero hay escasez de agua. Ya tienen los recursos necesarios para continuar abasteciendo a la población, por lo tanto el plan de contingencia se mantendrá. De hecho, ahí escuchábamos que el presidente le estaba diciendo a su gabinete que tome las medidas necesarias para avanzar más en el mantenimiento y en la distribución del agua a través del mejoramiento de la planta de Las Pavas. Esto es algo histórico, lo que hemos presenciado durante los últimos días, porque no se había tenido en ninguna ocasión antes la proliferación de este tipo de algas que, como bien ya se mencionaba, son atípicas. Parte de los datos que se han generado a través de esta conferencia de prensa del presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Cuánto será la medida que se estará aplicando o cuál es la necesaria, según lo que se ha dicho, para poder eliminar precisamente estas algas? Es al menos de 4 mililitros por cada litro de agua, es decir, las autoridades van a tener que hacer una fuerte inversión para poder eliminar este mal que, como ya Roxana y el presidente también explicaban, va a llevar un aproximado de unas 15 horas en los que se puede distribuir el agua en todas las zonas que resultaron afectadas. Por supuesto, si usted se quiere seguir informando acerca de este tema, le invitamos que continúe en sintonía de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. En Facebook continuará la conferencia de prensa del presidente de la República, Nayib Bukele. Bien, tenemos más información que es importante debido a la problemática precisamente que se generó en la zona metropolitana de San Salvador. Los diputados podrían interpelar, escuchen, a las autoridades de salud y de ANDA en los próximos días. Todo esto aún está en análisis. El FMLN pidió que se convoque a la ministra de Salud, Ana Orellana Bendec, para que explique los parámetros técnicos utilizados para determinar por qué se contaminó el agua potable que llegó al área metropolitana de San Salvador y que habría puesto en riesgo la salud de la población. Nos podría o debería de haber ya tenido un informe de los estudios pertinentes para poder decir que el agua era consumible, ¿verdad? Ya que deben de haber parámetros técnicos, ¿verdad? Análisis bacteriológicos, físicos y químicos del agua para poder decir de que es un agua apta para el consumo humano. Cuando dice interpelar es en el Pleno Legislativo. Nosotros vamos a conocer en la Comisión de Salud primero y necesitamos pues que también se sumen el resto de los grupos parlamentarios para poder interpelarla, así es. En los últimos días, el gobierno y en particular los titulares de ANDA y Salud han estado en medio de los cuestionamientos por el agua sucia que llegó hasta los chorros de los hogares en diferentes puntos de la zona metropolitana. El presidente de ANDA también podría comparecer ante los diputados. Retomó el tema de plantearle que este próximo lunes comparezca a la Comisión de Obras Públicas y le explique al pueblo salvadoreño qué es lo que realmente está sucediendo. Estamos viendo que ya en la planta Las Pavas hay incluso Fuerza Armada. Algo está pasando, algún sabotaje que está sucediendo. Gana, por su parte, defendió al gobierno y dijo que no era necesario que llegaran a la asamblea para explicar la problemática.
hemos visto el esfuerzo que está haciendo el gobierno por un problema que se ha tenido, y creo que lo que deberían de dejar, aunque ya se dijo que está controlado, es que los funcionarios trabajen y manden un informe si quieren por escrito, pero sacarlos de su trabajo ahorita que están controlando una situación, creo que no sería lo más adecuado. Podrían mandar por escrito las inquietudes que ellos tengan, pero también decirles a ambos que los gobiernos pasados tuvieron problemas similares. El gobierno continúa su plan de contingencia en varios puntos del área metropolitana, distribuyendo agua potable a la ciudadanía. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Vamos a hablar de otros temas. Un accidente aéreo dejó como saldo 2 sargentos de la Fuerza Aérea fallecidos. El hecho se reportó en la colonia Bosques de la Paz en Soyapango, y la periodista Tatiana Funes se desplazó hasta el lugar y nos presenta más detalles. Tatiana, adelante. Buenas noches. Así es, muy buenas noches, compañeros, y es que precisamente nos hemos trasladado hasta la residencial Bosques de la Paz, donde esta tarde una avioneta cayó accidentalmente sobre una vivienda al final de la 24 calle Oriente de esta residencial. Nos encontramos a la espera de que cuerpos de socorro y también elementos de la Fuerza Armada terminen con las tareas de rescate de los cuerpos de los 2 tripulantes de esta aeronave. Estamos hablando de Nelson Iván Saldaña y Roberto Castro Martínez. Ambos son capitanes de la Fuerza Aérea y pues ellos piloteaban una avioneta modelo T-35 Pilán, matrícula FAS 74. Según un comunicado que ha emitido esta noche, la institución castrense lamentó lo sucedido y también ha dicho de que va a iniciar una investigación para dar a conocer y esclarecer qué es lo sucedido con esta avioneta. Sí, sabemos de que ambos capitanes de la Fuerza Aérea ya eran personas con bastante adiestramiento y también bastante experiencia en el vuelo de estas aeronaves. Por supuesto, nosotros estamos al pendiente de la información que surja en esta zona de Ilopango y se la vamos a trasladar a toda la audiencia de Noticiero Hechos. Feliz noche. Gracias, Tatiana. Vamos a continuar pendientes de este tema. Recordemos que recientemente también se generó un incidente similar, solo que en esa ocasión no hubo ningún fallecido, y fue precisamente en la zona conocida como Changayo, donde fue a aterrizar una avioneta que también habría presentado en esa ocasión desperfectos mecánicos. Según las últimas versiones que se tenía en este accidente que nos estaba presentando Tatiana, era que se estaba haciendo una serie de piruetas en el aire cuando al parecer se habría perdido el control, ocasionando pues esta tragedia. 2 sargentos de la Fuerza Aérea murieron, y cerca de ahí donde se encontraba Tatiana también, pero en la carretera de Oro, siempre en Soyapango, un incendio generó alerta, y es precisamente lo que usted va a ver en pantalla, y es hasta donde se desplazaron miembros del Cuerpo de Bomberos. Un incendio en Maleza, en las cercanías de una plaza muy conocida, la Plaza Venecia, es donde se generó este incendio. Ya las autoridades estaban reportando que están trabajando, han intensificado los trabajos durante los últimos días, porque se ha registrado también una serie de incendios en las últimas horas. El llamado, por supuesto, siempre es a la prevención. La ciudadanía, si usted no tiene por qué encender algún tipo de maleza, darle fuego a la basura, sería bueno, porque esto estaría evitando también que se genere este tipo de alertas que han mantenido a cuerpos de bomberos muy ocupados durante los últimos días. Otras noticias en el siguiente resumen. Un ingeniero en sistemas identificado como Carlos Fernando García, de 31 años, murió luego de ser atacado en un intento de robo en un microbús de la ruta 113 cuando se dirigía a su vivienda. La víctima fue trasladada por el motorista de la unidad hasta un centro asistencial, pero no resistió. Un pandillero murió esta mañana durante un tiroteo con agentes policiales y elementos de la Fuerza Armada, quienes realizaban un patrullaje en el cantón Cruz Verde del departamento de Santa Ana. Tras el hecho, otros 2 supuestos miembros de estructuras criminales fueron detenidos.
La policía capturó a Alfredo Enrique Salguero, de 25 años, quien tiene instalado un brazalete electrónico por los delitos de privación de libertad, expresiones de violencia contra la mujer y violación, así como Marvin Antonio Polanco, de 24, ambos por el delito de resistencia en Santa Ana. También fueron capturados en diversos puntos Ever Argueta Tabora, alias Pantera, de 24 años, supuesto miembro de una estructura criminal acusado de homicidio en Jocoatique, Morazán, así como Luis Arturo Menéndez por amenazas en Aguachapán. Unos 360 habitantes de la zona del Bajo Lempa, en la jurisdicción de Nueva Concepción, en San Vicente, recibieron paquetes de higiene familiar por parte de Cruz Roja Salvadoreña, acción que forma parte del Fondo de Emergencias para el Socorro ante Desastres que ejecuta la institución, en esta ocasión para beneficiar a los afectados por las inundaciones del pasado invierno. Bien, así es momento de finalizar este primer bloque de información. Ya le actualizamos sobre todo lo que ha sucedido, tanto con la crisis de agua que se vivió, también el accidente en la avioneta que tuvo muy pendiente a la población durante los últimos días, y la información en desarrollo que le estábamos mostrando de un incendio que, reiteramos, es en Maleza. Por lo tanto, ya los bomberos están tratando de controlar las llamas. Compañeras. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Escucha lo siguiente. Por 9ª ocasión fue suspendido el juicio contra un hombre acusado de violar a su hijastra desde que la menor tenía 4 años. 4 años. Ernesto Cornejo nos informa. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Miembros de la colectiva feminista y otras organizaciones sociales se concentraron en las afueras del Centro Integrado de Justicia Isidro Menéndez para exigir a las autoridades del área judicial se condene penalmente a un hombre acusado de violar y agredir sexualmente durante 8 años a su hijastra, que actualmente tiene 12 años. Los únicos argumentos que nos dan a nosotras como defensoras es que esta 9ª audiencia que se está suspendiendo es que los defensores del imputado tenían otra audiencia. ¿Cómo es posible que van a agendar 2 audiencias en 2 casos diferentes a la misma hora, un mismo día, y que estén con la tranquilidad de decir no importa, sigue este violentador sexual libre, la suspendemos porque nos interesa más otra audiencia? Eso quiere decir que no interesa la vida de las niñas ni de las mujeres a este sistema judicial. Lo más lamentable es que luego de haber interpuesto la denuncia ante las instancias encargadas de impartir justicia, en enero del 2018 el proceso judicial ha mostrado aparentes irregularidades, como la suspensión y reprogramación de la vista pública en al menos 8 ocasiones, por el Tribunal Quinto de Sentencia, quien lleva este proceso. No toleramos la violencia sexual, queremos justicia y sobre todo en este caso que una niña es víctima, no puede ser que la justicia se retarde tanto. Hemos estado viendo titulares en noticias, en periódicos, donde fiscales confiesan haber tenido agredido sexualmente a menores de edad y se le dan beneficios de suspensión condicional de la pena o de beneficios a favor de los agresores. No se puede tener a los agresores y a las víctimas en un mismo sitio, y este caso es un ejemplo de cómo la justicia hacia las mujeres y hacia las niñas sigue retrasándose y no teniendo un acceso. Según las organizaciones feministas, entre enero a junio del 2019 se contabilizaron 3.668 hechos de violencia sexuales, de los cuales el 67%, es decir, 2.110 casos, fueron cometidos contra niñas de 0 a 17 años. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Alarmante. Veamos números porque son importantes, sobre todo al hablar de estos casos. Ponga atención. Mire, 7 de cada 10 menores de edad que resulta embarazada abandona los estudios. Solo en el año 2015, escuchen, al menos 7.900 jóvenes desertaron de su aprendizaje porque estaban precisamente en estado de gestación. La cifra se ha venido reduciendo, hay que decirlo, pero según autoridades de salud y educación, aún es preocupante. Durante el año 2019, la cantidad de niñas menores de edad que dejaron de estudiar al darse cuenta de su embarazo fue de al menos 707. Así es que este es un problema que se debe atacar de verdad de manera inmediata.
Y según los últimos registros, como vemos ahí en pantalla, del Ministerio de Salud, durante los últimos años el número de menores de edad embarazadas son los siguientes. En el 2015, 25.584, es decir, 70 diariamente. En el 2016, 21.535, 59 diariamente. En el 2017 se reportaron, mejor dicho, 19.190 casos, 53 diariamente. Y en el 2018, 16.000, es decir, 43 diariamente. Estas cifras son alarmantes y debe de ser un titular y una prioridad para las autoridades trabajar en estos casos, embarazos en menores de edad. Es grave. Estos números son graves. Bien, y continuamos con información relacionada. Durante el segundo día de juicio en el que se procesa a Mario Hueso, presunto responsable del feminicidio de la periodista Carla Turcios, ocurrido en abril del año 2018, la Fiscalía presentó más testigos y videos que incriminan al imputado para ser valorados por la jueza especializada de sentencia para una vida libre de violencia contra la mujer. Bueno, desde el momento que Fiscalía presenta una acusación es porque tiene una certeza positiva de que a la persona que le estamos imputando el delito ha participado en el mismo. La acusación está totalmente fundamentada desde el inicio, lo hemos dicho. ¿Qué tipo de información revelaron en general? Mire, básicamente vinieron a proporcionar información periférica con respecto a cómo se encontró el cuerpo de la víctima, dónde se encontró, con respecto a dónde fue ubicado el DUI de la víctima. El imputado continúa sosteniendo que es inocente. Él en todo momento sostiene que él es inocente. ¿Y cómo se mantiene la violencia en el país? Según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil, en los primeros 20 días de este año se reportan 82 homicidios a nivel nacional. Esto se traduce en un promedio de 4.1 asesinatos diarios. En diciembre se registraron 113 muertes violentas en el país, que representan 3.6 homicidios diarios. Y ponga atención porque este martes se presentó el requerimiento contra Irving Batres Ábalos, acusado de homicidio agravado en perjuicio de una persona y homicidio agravado tentado contra otras dos, a quienes según el informe fiscal habría arrollado el pasado fin de semana en las inmediaciones del Redondel Torogós, ubicado en San Salvador. El imputado fue capturado por agentes de la PNC en aparente estado de ebriedad. La audiencia inicial en contra de este sujeto está programada para el próximo jueves. Un accidente de tránsito se registró en las inmediaciones de la residencial San Pedro en Mexicanos. En el hecho no se reportaron víctimas fatales ni lesionados. Autoridades sostienen que todo se debió a una mala maniobra realizada por la conductora del pick-up. Y 3 personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 35 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana a la altura de Ciudad Arce. En el percance se vieron involucrados un microbús, un automóvil y un camión. El motorista del microbús quedó atrapado y fue rescatado por socorristas de comandos de salvamento y Cruz Verde, quienes tuvieron que utilizar equipo hidráulico para liberarlo de los hierros retorcidos de la unidad y lo trasladaron a un centro hospitalario. Bien, y recuerda que hace unos minutos le estábamos diciendo que ha incrementado la actividad para el cuerpo de bomberos. Mire, otro caso que se registró en las últimas horas. Un incendio en maleza se registró en la colonia Panamá. Habitantes de la zona entraron, obviamente, en alerta, pues las llamas amenazaban con expandirse a las viviendas. Cuerpos de bomberos llegó al lugar previniendo una tragedia y autoridades hacen un llamado, como le estábamos mencionando hace unos minutos, para evitar encender fuego en la maleza o basura. Además, mantener constantes medidas de precaución en sus casas con respecto a las conexiones eléctricas que se hacen, porque también se han registrado diferentes hechos de similares.
Y siempre en este tema, el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, entregó ayuda a las personas que resultaron afectadas en un incendio que destruyó al menos 3 viviendas el pasado domingo en la comunidad San Rafael. Empleados de la comuna ayudaron en el retiro de los escombros y se entregó a las familias láminas, madera y otras herramientas para que de una u otra manera puedan iniciar la reconstrucción de sus hogares. Bien, y es momento de saludar a nuestro compañero Manuel Burgos, porque él se ha trasladado precisamente hasta Marruecos y allá es donde se encuentra en compañía de, o más bien acompañando al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien está realizando, como le mencionábamos al inicio de esta emisión, una visita en la cual se está intentando obtener mayor inversión y también atraer a aquellas personas que están interesadas en visitar las playas, sobre todo de nuestro país. Manuel. Buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Efectivamente nos encontramos en la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, hasta donde ha llegado el alcalde Ernesto Mason como parte de una gira que está desarrollando por 2 países, Marruecos y España, en busca de cooperación y potenciales inversiones. Tenemos un resumen de este primer día en esta ciudad del norte de África. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a su llegada a Rabat, capital de Marruecos, fue recibido por la encargada de Asuntos Exteriores de la municipalidad. El alcalde visita esta capital ubicada al norte de África en busca de cooperación y potenciales inversionistas. El primer punto, dice, es acercar a San Salvador a Rabat. Y el día de mañana pues vamos a tener el honor de firmar con el alcalde de Rabat un convenio de cooperación y hermanamiento para dentro del la intención de seguir internacionalizando la ciudad de San Salvador y abrirla al mundo. También creemos interesante poder lograr atracción de inversión. Vamos a tener aquí también en nuestra visita a Marruecos una serie de reuniones con importantes inversionistas, empresarios de este lugar que están interesados a explorar inversiones en El Salvador y también poder lograr abrir nuestra ciudad para un intercambio turístico que pueda haber también con gente de esta ciudad. La cooperación se ha convertido en un factor fundamental para las municipalidades, ya que permite acercarse y conocer experiencias de desarrollo de otros países. San Salvador está buscando una mayor proyección ante el mundo. Rabat, la capital marroquí, tiene aspectos muy similares a San Salvador, considerando la cantidad de habitantes y el territorio. ¿Qué niveles de cooperación ha alcanzado la alcaldía de San Salvador y qué niveles de cooperación esperan alcanzar con la gente de Marruecos? Bueno, en la primera mitad de nuestra gestión, aproximadamente 16 millones de dólares hemos recibido en cooperación de diferentes entidades, sean ciudades, países, fundaciones, agencias gubernamentales, agencias no gubernamentales y esperamos pues seguir abriendo nuestra ciudad al mundo. Por ahora, el mundo mira a Centroamérica y ve en El Salvador una potencia turística. Los inversionistas marroquíes no son la excepción. El turismo es algo que a ellos les interesa muchísimo. De hecho, habrán empresarios del área turística, hotelera, que están interesados en un primer término poder invertir en El Salvador. Algo que nosotros también nos interesa promover y desarrollar, revitalizar el centro histórico de San Salvador. Les interesan las playas de nuestro país también. El proyecto que tiene el gobierno del Sur City es algo que puede ser interesante para ofrecer un destino turístico dentro del continente de esta zona. ¿Se va a girar alguna invitación a la municipalidad de Rabat o a los empresarios para que vayan y visiten San Salvador? Sí, se va a invitar oficialmente al alcalde de Rabat para que este año pueda visitar nuestra ciudad. Aparte del hermanamiento con Rabat, el alcalde tiene previsto reunirse también con autoridades de la ciudad de Casablanca, otro de los puntos importantes en cuanto a desarrollo en Marruecos. Luego visitará Madrid, en España, para continuar con esta gira en busca de cooperación y potenciales inversiones. Estos son algunos de los elementos de esta primera reunión que ha sostenido aquí el alcalde de San Salvador en Rabat, capital de Marruecos. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento al trabajo que él va a estar desarrollando, las reuniones que va a estar sosteniendo y también los acuerdos que vaya logrando, tanto en materia de cooperación como en materia de inversiones. Esto es lo que teníamos para ustedes desde Rabat, Marruecos. Les informó Manuel Burgos.
Bien, Manuel Burgos informándonos desde Marruecos las actividades que se han estado desarrollando este día como parte de la visita que va a realizar el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y cuáles van a ser las visitas que tiene programadas para los próximos días. Roxana. De esta forma nosotros vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos las noticias internacionales. Ya volvemos. Vamos con las noticias del mundo. Alarma por nuevo virus. China confirmó que ya son 9 muertos y al menos 300 casos confirmados. Se dijo que puede contagiarse entre humanos y además de otros países de Asia. Ahora se anunció el primer contagio en Estados Unidos, cuyo portador llegó procedente del lugar donde se reportaron los casos iniciales. Alerta máxima en Asia. Varios países reforzaron el martes los controles ante la propagación del nuevo virus de la familia del síndrome respiratorio agudo severo, que hace temer una crisis sanitaria mundial. Según cifras oficiales, cerca de 300 personas han contraído el virus y al menos 6 fallecieron en Wuhan, donde fue detectado el patógeno, que ya se ha extendido por Japón, Corea del Sur y Tailandia. Un caso fue anunciado el martes en Taiwán. De Bangkok a Hong Kong, pasando por Singapur o Sydney, las autoridades proceden a controles sistemáticos a la llegada de vuelos procedentes de las zonas de riesgo, después de que Pekín confirmó que el contravirus se contagia entre humanos. La Organización Mundial de la Salud, que se reunirá el miércoles para determinar si es necesario declarar emergencia de salud pública de alcance internacional, estima que la fuente más plausible de contagio pueden ser los animales y que se transmite entre humanos por contacto estrecho. Pekín anunció el martes que eleva la epidemia a la misma categoría que el síndrome respiratorio agudo severo, que causó varios centenares de muertos entre 2002 y 2003. Esto significa que el aislamiento se convierte en obligatorio para las personas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad. Las celebraciones del nuevo año chino, que comienza el fin de semana, hacen temer una aceleración de la propagación, ya que cientos de millones de personas viajan para pasar las fiestas en familia. Bien, en más información, hoy inició en el Senado el histórico juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ocurre en medio de una fuerte pugna entre la oposición demócrata y los republicanos que controlan la Cámara Alta por las reglas que regirán el proceso. Inicia el juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump. La oposición demócrata y los republicanos se encontraban el martes en una fuerte pugna previo a la votación por las reglas que regirán el proceso por abuso de poder y obstrucción al Congreso. El jefe de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, introdujo un proyecto de resolución sobre el procedimiento con el que busca excluir la evidencia sobre la investigación y que también contempla que cada parte tenga un total de 12 horas en 2 días para presentar sus argumentos. La Casa Blanca espera que el juicio finalice en 2 semanas. Si así fuera, serían 3 semanas menos de lo que se extendió el proceso contra Bill Clinton en 1999. Mientras que los encargados del juicio de Clinton tuvieron 6 horas al día para presentar durante una serie de días, ahora están presentando que dupliquemos la cantidad de tiempo cada día para que los procedimientos puedan llegar hasta bien entrada la noche, cuando aparentemente el senador McConnell espera que el pueblo estadounidense no esté observando. Este no es un proceso para un juicio justo. Este es el proceso para un juicio fraudulento. Este es el proceso si no quieres que el pueblo estadounidense vea la evidencia. Trump, quien salió de Estados Unidos la noche de lunes para participar en el Foro Económico de Davos, Suiza, volvió a descalificar el proceso en su contra. ¿Por qué es mejor estar aquí en Davos que en Washington, D.C.? Bueno, estamos encontrándonos con líderes mundiales, los más grandes, la gente más importante del mundo, y estamos llevando tremendos negocios a Estados Unidos y todos están aquí para ver. Daré un discurso y después nos iremos en breve, pero creo que es muy importante. Lo otro es solo un engaño, es una cacería de brujas que ha ocurrido durante años y francamente es una desgracia, pero ansiamos estar aquí. Según la acusación, el mandatario intentó presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones de 2020 en su favor, sugiriendo a su homólogo Volodymyr Zelensky que investigara los negocios del hijo de Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las presidenciales de noviembre. Después, según los opositores, obstruyó el trabajo de la investigación en el Congreso al negarse a que sus principales asesores testificaran.
Sin embargo, es probable que el proceso concluya con la absolución del mandatario debido a la mayoría que el Partido Republicano tiene en el Senado. Y al menos 17 civiles, 7 de ellos niños, murieron en bombardeos de la aviación rusa en el noroeste de Siria. Así ha afirmado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Un bombardeo contra una aldea bajo control rebelde en el norte de Siria y otro en zonas controladas por el gobierno dejaron 17 muertos, entre ellos una familia entera, denunciaron activistas de la oposición. El bombardeo en Kafar Ta'al ocurre en medio de una ofensiva de las fuerzas oficialistas en Idlib, una provincia del noroeste de Siria y el último baluarte que le queda a los rebeldes, y en zonas bajo dominio rebelde en la cercana provincia de Alepo. Un acuerdo de cese de hostilidades entre Rusia y Turquía, que apoyan bandos opuestos en el conflicto, entró en vigencia hace pocos días. Sin embargo, la violencia continúa. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y la agencia de noticias TEP reportaron que 9 personas murieron en ese bombardeo, entre ellos una familia entera, los padres y sus 6 hijos. Ambas entidades culparon a la aviación rusa por el ataque. El observatorio dijo que otras 6 personas murieron en otras localidades en el norte del país. Los medios estatales sirios dijeron que bombardeos rebeldes en la ciudad de Alepo mataron a 2 mujeres y un niño. Rosalba Ruiz, Associated Press. Ahora conozcamos las propuestas de María Fernanda Espinosa, una de las aspirantes a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El pasado septiembre, María Fernanda Espinosa culminó su mandato como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que hizo historia al ser la primera latinoamericana en ocupar el cargo. Ahora, a 2 meses de que se celebre la elección del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Espinosa ha reforzado sus propuestas con miras a ocupar ese cargo, elección que se llevará a cabo en marzo de 2020. La candidatura de la expresidenta de la Asamblea General de la ONU fue confirmada en diciembre por Antigua y Barbuda, junto con San Vicente y las Granadinas. Su propuesta gira en torno a la revitalización y renovación del organismo, para comenzar una nueva era multilateral que responda a las necesidades de la región. Así lo consignó en una carta enviada a los miembros activos de la OEA, en la cual hace ver que el secretario general no debe promover ideologías personales o intereses nacionales o partidistas, sino centrarse en el logro colectivo de los objetivos de los países miembros. Pero, ¿quién es María Fernanda Espinosa? Es máster en Ciencias Sociales y Estudios Amazónicos, expedido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el Ecuador, además de contar un posgrado en Antropología y Ciencias Políticas y graduada en Lingüística Aplicada, quien cuenta con 3 décadas de carrera en donde resaltan los siguientes cargos: coordinadora del Consejo Sectorial de Política Exterior y Promoción, presidió el Grupo de los 77 y China hasta enero de 2018, fue negociadora jefa en las conferencias de las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 16 y 17. Como ministra de Defensa participó en los debates sobre mujer, paz y seguridad y promovió la creación de la Escuela Suramericana de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas. Fue la primera mujer representante permanente del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York en 2008. Bien, revisemos qué es lo que ha sucedido en Centroamérica. El gobierno mexicano intenta convencer a una nueva caravana de centroamericanos para que desistan de ingresar de manera irregular y en cambio no se acojan a programas de refugio y empleo temporal en el sur del país. Veamos. Lo que ha concentrado la sociedad. El nuevo gobierno mexicano intentaba dialogar el martes con la nueva caravana de centroamericanos para que desistan de atravesar el país en su ruta hacia Estados Unidos. México busca que los migrantes que el lunes llegaron a su frontera con Guatemala acepten acogerse al programa de refugio y empleo temporal que ha implementado en el sur del país. A pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades. Habrá una acción sensata y razonable y prudente, pero sí firme, porque tenemos que cumplir un ordenamiento legal. El lunes, unos 1000 centroamericanos se lanzaron a cruzar el río Suchiate desde Tecunumán.
pero fueron contenidos por la Guardia Nacional Mexicana, que usó gases lacrimógenos para detener su avance en medio de refriegas y escenas de caos. El día de ayer un grupo de 1,000, más o menos, trató de entrar por la fuerza al país. Se evitó una tragedia, porque pues, siempre puede haber muchos problemas, sobre todo cuando hay niños y mujeres, hay que tener mucho cuidado. Y el día de hoy esperamos retomar la prudencia, el sentido común de quienes están encabezando estos movimientos. Muchos de los que lograron colarse fueron luego interceptados por agentes de seguridad en la carretera que va hacia la ciudad de Tapachula. Porque la verdad no esperábamos que el gobierno mexicano reaccionara así, de esa manera, porque somos personas, no somos animales. Llevamos niños, pero ayer no importó nada de eso. Los centroamericanos, en su mayoría hondureños, están a la expectativa de que México ceda y les permita el paso libre por su territorio para llegar a Estados Unidos, donde buscan pedir refugio con el argumento de que huyen de la violencia y la pobreza. Ahorita vamos a reunir porque viene otra caravana de salvadoreños, viene Guatemala, Nicaragua, y vamos a reunir más gente para poder pasar, primeramente Dios. La llamada Caravana 2020 salió el 14 de enero desde Honduras y el grupo ya suma unas 3.500 personas, según estimaciones de autoridades migratorias centroamericanas. Y organizaciones se mostraron preocupadas ante los altos índices de migración en el país o en los países del Triángulo Norte. No hay una política, en primer lugar, que prevenga la migración, viéndola de manera estructural, y en segundo lugar, la situación en el país, no hay condiciones para mejorar las oportunidades a esto. Para Mercy Ayala, esos son los detonantes que llevan a personas a tomar la decisión de abandonar sus hogares para emprender camino a lo desconocido, esperando cumplir el tan afamado sueño americano, sin pensar en los peligros a los que se exponen durante el recorrido, mismos que algunos se pagan con la vida. Honduras es uno de los países que ha tenido que enfrentar la migración de sus ciudadanos a través de caravanas. Ha tenido toda una multicausalidad de situaciones, tiene que ver con la crisis, las crisis políticas, económicas, sociales que se viven en la región centroamericana y principalmente en Honduras, vinculada a la reelección presidencial, vinculada a la inestabilidad política y por ende económica. En Guatemala la situación es similar. Aseguran que la migración se debe a una crisis política. Tiene un grave problema, que esa crisis política que generó el gobierno pasado pues se repercute en la población guatemalteca y muchos hermanos y hermanas están migrando hacia Estados Unidos. Entonces no hay condiciones para atender a la población guatemalteca. Imaginémonos también una crisis al atender a migrantes que de cierta manera son retornados del país de Estados Unidos y pedir refugio en nuestro país. ¿Y en El Salvador? No es la excepción. Caravanas de migrantes han salido en repetidas ocasiones para buscar mejores oportunidades en otros países. La más reciente fue este lunes. Alrededor de 50 salvadoreños se concentraron para llegar a suelo estadounidense. Nosotros hemos consultado, por ejemplo, en El Salvador, ¿por qué se está yendo? Ya disminuyeron los homicidios, ya disminuyó delitos, pero se están yendo por la situación económica, ¿verdad? La situación económica en el país es grave para las familias, no a nivel macroeconómico. A nivel macroeconómico sí hay dinero en El Salvador, lo que pasa es que la distribución de esa riqueza no se da como debe de ser. Desde 2019 se contabilizan 4 caravanas que salen con rumbo hacia Estados Unidos, pese a las restricciones establecidas en países como México. Esta temática fue parte de los problemas expuestos en el encuentro, los nuevos ciclos sociopolíticos en Centroamérica y su impacto en la vigencia de los derechos humanos, desarrollado por diferentes organizaciones. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, presionó a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua a celebrar elecciones libres y democratizar sus países durante una visita a Costa Rica. Carlos Alvarado Quesada. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, presionó el martes a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua a celebrar elecciones y democratizar sus países durante una visita a Costa Rica en donde se reunió con el presidente Carlos Alvarado.
Hoy los Estados Unidos urgen al régimen de Ortega en Nicaragua que cese la represión, restaure las libertades civiles básicas y apoye elecciones libres y justas. Los Estados Unidos respaldan sus palabras al actuar con socios para presionar al régimen. Responsabilizamos a quienes violan los derechos humanos básicos, como lo hicimos el año pasado cuando sancionamos a muchos de los altos funcionarios de Ortega. El estallido de las protestas en Nicaragua contra el gobierno de Ortega en 2018 dejó unos 325 muertos, cientos de encarcelados y 85,000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica, por su parte, ha recibido al menos a 55,000 nicaragüenses que huyeron por esa crisis. En el caso de Venezuela, el estadounidense afirmó que ha habido varias conversaciones con Nicolás Maduro, pero que no hay ninguna demostración de que el líder esté preparado para permitir elecciones libres y abiertas. Luego, un funcionario del Departamento de Estado aclaró a periodistas que esas conversaciones no fueron con Estados Unidos, sino con países europeos y Noruega. Las declaraciones ocurren luego de que Maduro abogara por respeto y diálogo para resolver sus diferencias con Estados Unidos, en una declaración publicada el martes por The Washington Post. Además, Pompeo agradeció el apoyo de Costa Rica en el tema de Venezuela y su participación en el Grupo de Lima, que apoya la salida diplomática a la crisis en el país petrolero, y al líder opositor Juan Guaidó. Y tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de Venezuela hemos mostrado nuestro compromiso para auspiciar soluciones democráticas en esos países en los cuales ya no se goza de un régimen democrático, sino más bien son regímenes opresores y que dañan, lastiman a los ciudadanos. El diplomático se trasladó ahora a Jamaica como parte de su gira por Latinoamérica y el Caribe. Bien, así finalizamos otro bloque de información, en esta ocasión de carácter internacional. Ya hicimos un recorrido de lo que ha acontecido, lo más importante en el mundo. Así es, así que ya vamos a regresar. Por supuesto, nos hace falta presentarles información deportiva, espectáculos y más hechos. Y tal como se lo adelantamos, nos hace falta información deportiva. Y como siempre, Néstor Hernández nos tiene un amplio resumen sobre el acontecer. Así que vamos con él. Muy buenas noches, amigos que están en sintonía a esta hora en la sección deportiva. Arrancamos con un informe acerca de la primera división de fútbol. El Santa Tecla Fútbol Club tendrá partido este próximo jueves contra Club Deportivo FAS. Es un duelo en el cual Osvaldo El Pichi Escudero quiere mejorar la imagen de su equipo. Asegura que contra Jocoro realizaron un gran trabajo, al menos en conjunto, aunque al final el resultado fue un 2-2 que le permitió al equipo visitante robar un punto en el Estadio Las Delicias. El equipo todavía tiene jugadores que no han podido debutar, como el caso de Juan Aymar, quien espera hacerlo contra su ex equipo, un Club Deportivo FAS, en el cual ya estuvo en 2 ocasiones. Para Aymar será un duelo especial contra su ex equipo, afición por la cual guardó cariño tras su paso por el equipo de Santa Ana. Sí, sabemos que FAS es un equipo que juega bien al fútbol, que siempre es un equipo protagonista, que trata de imponer su juego, y bueno, nosotros tenemos que tener mucha fe en lo que hacemos y en los jugadores que tenemos. Creo que hay un muy buen plantel. Vamos a ir a jugarle de igual a igual a FAS en su cancha y tratar de ganar. No nos vamos a conformar con un empate, vamos a salir a ganar, pero siempre tener cuidado de que es un equipo que trata muy bien el balón, FAS, y cortar esos circuitos de toque que tienen en mitad de cancha, que son muy buenos. Sí, creo que va a ser un partido muy lindo, muy importante, muy atractivo. Va a ser un desafío grande para nosotros también como grupo, para ver cómo estamos. Bien, preparándolo de la mejor manera, tratar de sumar fuera de casa. Arrancamos con un empate local, creo que era bueno ganar, pero siempre es importante sumar, así que vamos con lo mejor para conseguir los 3 puntos. No, como digo, creo que va a ser un partido muy especial. Yo a FAS desde el primer minuto, el primer día que llegué hasta el último, siempre he trabajado con mucho profesionalismo, he dejado siempre mi trabajo ahí trabajando de la mejor manera, pero hoy en día estoy acá en Santa Tecla, defiendo estos colores, así que va a ser como te digo, va a ser un partido muy lindo en especial. Este duelo será en el Estadio Óscar Alberto Quiteño a las 3 de la tarde, este jueves, para cerrar la segunda fecha del torneo Clausura 2020. Pero Santa Tecla todavía tiene jugadores lesionados. El caso de Herbert Sosa, a quien se le complicó una distensión de ligamentos en su rodilla.
Además, le faltan un par de meses a Brian Tamacas para incorporarse de lleno con el trabajo del equipo. Sin embargo, el jugador Andrés Flores Jaco, el lateral izquierdo que incluso jugó partido con la selección de El Salvador el pasado domingo contra Islandia, llegó lesionado, aunque el cuerpo médico asegura es algo leve y podrá estar listo para este próximo domingo en Santa Ana. Sí, es normal, pienso porque hay jugadores nuevos, hay jugadores que recién vienen al equipo y obviamente el proceso de adaptación a veces no es tan rápido. También estamos trabajando con el profe y pues obviamente le ha costado a un par de jugadores, pero del partido bien, es un partido en el cual es un equipo que sabemos que viene a correr todas las pelotas, que es así, que las pelea todas y pues obviamente nosotros venimos o prácticamente todos los equipos saliendo de una pretemporada, así es que el ritmo de juego lo vamos a obtener mediante vaya pasando el torneo. Este partido será el primero de Club Deportivo FAS como local y el primero para Santa Tecla como visitante. Tendrá precios de 3, 8 y 12 dólares para el público que se haga presente, en el cual Santa Tecla buscará su primera victoria del torneo, aunque lo hará en condición de visitante. Recuerde que esta jornada número 2 se va a disputar en su totalidad entre miércoles y jueves. El miércoles van 4 juegos. Once Deportivo contra Municipal Limeño en el estadio Arturo Simeón Magaña. El Jocoro contra Isidro Metapán en el estadio Dr. Ramón Flores Berríos a las 3:15 de la tarde. A las 3:30 le toca el turno al equipo El Vencedor en el estadio Sergio Torres Rivera contra el Chalatenango. Luego Alianza a las 7:30 de la noche contra Sonsonate en el estadio Atlético Las Delicias. El jueves será, además de FAS contra Santa Tecla, el partido entre Club Deportivo Águila contra el Independiente en el Juan Francisco Barraza a las 3:15 de la tarde del jueves. Bien, continuamos con más información. El voto en el exterior aún está en vilo, no solo porque se desconoce la decisión del gobierno sobre las reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa, sino también porque básicamente no hay fondos todavía y no son desembolsados. El Tribunal Supremo Electoral no cuenta con el presupuesto extraordinario para implementar el Plan General de las Elecciones Municipales y Legislativas del próximo año. El magistrado del TSE, Guillermo Huelman, pidió que el Ejecutivo destine lo antes posible los fondos necesarios para seguir con el PLAGEL y poder implementar el voto en el exterior. Y voy a hacer un vehemente llamado a la Presidencia de la República, al señor Ministro de Hacienda, que por favor nos den los recursos para nosotros empezar a trabajar. Porque queremos que no haya abstencionismo, queremos que la gente vaya, pero nosotros necesitamos los recursos para poder hacer las comunicaciones y la publicidad adecuada. El presupuesto extraordinario lo enviamos desde el 19 de noviembre, se lo llevamos al señor Ministro. El presupuesto extraordinario que es de 55.8 millones. No, para voto en el exterior todavía no. Todavía no, se está haciendo ahorita el trabajo técnico y esperamos mandarlo lo más pronto posible. Ante esa situación, los diputados de la Comisión de Reformas Electorales están conscientes que se necesitan los fondos. El dinero para implementar el voto en el exterior dependerá del número de personas que se registren. Es decir, si se inscriben los 614.256 personas, se necesitará un presupuesto de $60 millones. Estamos muy preocupados porque hasta el día de ahora no hemos tenido una respuesta por parte del gobierno en relación al tema de la aprobación del presupuesto que ha pedido el Tribunal Supremo Electoral para desarrollar las próximas elecciones. Y digo que es preocupante porque el PLAGEL y el calendario electoral ya están en funciones. Ya los mismos magistrados han planteado que están ya realizando actividades que corresponden a las próximas elecciones y que están desfinanciados, no hay presupuesto. Y esto por supuesto que puede generar una crisis en el desarrollo mismo de las elecciones que nunca antes se había visto. A mí no me cabe la menor duda que hay mucha disponibilidad por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del Gobierno de la República en que estos recursos estén a tiempos para el desarrollo no de las elecciones como tal, sino que del Plan General de Elecciones que implica ya el uso de estos recursos. Pero el voto postal para los salvadoreños en el extranjero todavía está en vilo. Pese a que ya se aprobaron las reformas, todavía falta saber la decisión ejecutiva de vetarlo, observarlo o sancionarlo. Si el señor presidente de la República veta las reformas aprobadas el jueves, nosotros tendríamos la obligación de entrar al análisis nuevamente
para saber o si se superan las observaciones o si se incorporan en un nuevo decreto. Ahora, si él veta totalmente la reforma, ya no tendríamos nosotros más que solo dos caminos, o superar el veto o que se envíe, y en todo caso se tendría que enviar a la Sala de lo Constitucional. Yo preferiría mejor ver cuál es la reacción del Ejecutivo, no especular en qué es lo que va a hacer, pero sí creo que sería bueno que él pudiera observarlas para tratar de incorporar las observaciones que él plantea. Además, la Asamblea Legislativa discute una reforma constitucional de separar las funciones del TSE. Aprobada esa propuesta, la próxima legislatura tendría que ratificarla. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Miren, y antes de ir a la pausa les queremos dar una información muy... de la pausa, les digo, de despedir, porque ya son las 9:30. Rápidamente, la costumbre, amigos televidentes. Les decimos rápidamente que se ha emitido una advertencia por la presencia de vientos nortes moderados y ocasionalmente fuertes. Esto con base al informe especial de meteorología número 3, emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué es lo que predicen ellos? Que habrán vientos nortes moderados y ocasionalmente fuertes con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora y ráfagas ocasionales de 50 kilómetros por hora, para que tome nota. Y por supuesto, como es de esperarse, estos van a ser más sensibles en las zonas altas y montañosas del país desde precisamente este día hasta el próximo miércoles 22 de enero. Y por lo que se le recuerda a la población también que de cumplimiento a las siguientes recomendaciones, como por ejemplo prevenir los incendios, lo hemos mencionado durante toda la transmisión, asegurar los techos de las viviendas, esto es importante también, y de otras infraestructuras que puedan encontrarse frágiles, y además para las personas que realizan pesca artesanal que pues tengan las precauciones, porque podría existir la posibilidad de mar picado y esto podría poner en peligro sus vidas. También pues se dijo que hay que tener muchísima precaución porque puede haber caída de árboles, vallas publicitarias también, para todos aquellos pues que en horas de la madrugada sabemos que se despiertan muy temprano para ir a sus labores, que toman el bus, pues tener precaución con esos árboles, estas vallas publicitarias, y por supuesto abrigar a los niños y a los adultos mayores. Ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana. Feliz noche.